¿Sabías que hay una oración en la Biblia que blinda espiritualmente a tu familia contra divorcios, hijos rebeldes y ataques financieros? Quizás has sentido que tu familia está bajo ataque. Tal vez has visto cómo la paz se esfuma, los vínculos se rompen y los recursos se desvanecen sin explicación. Lo que para muchos parece solo una mala racha, en lo espiritual puede ser una guerra declarada por el enemigo. Pero hoy quiero revelarte un secreto poderoso. Hay una oración en la Biblia que puede blindar tu hogar. Una oración que activa una promesa celestial. Está en Hechos 16:31 y dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta promesa no es simbólica ni metafórica, es literal. Dios no quiere salvar solo tu alma, sino rescatar, proteger y restaurar toda tu familia. Sin embargo, hay una condición que la mayoría de los creyentes no cumple. Y es por eso que aunque oran, no ven resultados. Hoy vamos a desenmascarar al enemigo, romper cadenas generacionales y activar el pacto de salvación familiar. La estrategia del enemigo, dividir, destruir y distraer Satanás, no ataca al azar. Él estudia las debilidades, las heridas no sanadas, las palabras maldichas y los hábitos no corregidos. El ataque a la familia no es nuevo. Desde el Edén, su objetivo ha sido dividir lo que Dios unió. Hoy, muchas familias son víctimas de un asalto silencioso compuesto por 3 estrategias principales. 1. Falta de oración en unidad. Mateo 18:19 dice que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Pero muchas familias ya no oran juntas. Cada quien en su mundo, en su rutina, sin conexión espiritual. Esto es una grieta por donde entra el enemigo. 2. Palabras negativas. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada vez que un padre dice, este hijo no sirve, o una esposa murmura, esto no tiene arreglo, están sembrando maldición. El enemigo usa nuestras propias palabras para afirmar sus planes. 3. Puertas espirituales abiertas. En Josué 6:26 se menciona una maldición que recayó sobre quien reconstruyera Jericó. Años después, un hombre lo hizo y perdió a sus hijos. Hay cosas que hacemos sin saber que estamos abriendo portales. Ver contenidos impuros, practicar supersticiones, permitir hábitos nocivos. Todo esto deja puertas abiertas que solo pueden cerrarse con oración y arrepentimiento. Una promesa poderosa para hogares que creen. Hechos 16:31. No es solo una frase para repetir, es una llave espiritual. Pero hay algo más. Esta promesa fue dada en un contexto de fe activa. El carcelero de Filipos no solo creyó, sino que abrió su casa, recibió a los apóstoles, lavó sus heridas y fue bautizado con los suyos. Es decir, él activó el pacto con obediencia, hospitalidad y entrega. El error de muchos creyentes es repetir la promesa sin cambiar su actitud. Dicen, mi casa será salva, pero no oran, no bendicen, no protegen espiritualmente su hogar. El pacto se activa con acciones, no solo con declaraciones. ¿Qué aprenderás si permaneces hasta el final? 1. La oración de 1 minuto que atrajo un ángel al hogar de Cornelio. En Hechos 10:4, el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio no era judío, ni parte del círculo cercano de Jesús. Pero su insistencia en la oración y en hacer el bien conmovieron el cielo. Una oración sincera puede atraer una intervención divina. 2. El salmo secreto que los rabinos utilizan para protección del hogar. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
Este salmo es una declaración de dependencia absoluta de Dios. Leerlo en voz alta, orarlo en familia y construir una rutina espiritual sobre él es un escudo contra las tinieblas. 3. La señal de que Dios está restaurando tu hogar. Cuando Dios comienza a moverse, se nota en cosas pequeñas. Sueños proféticos, reconciliaciones inesperadas, paz en medio del caos, deseo de orar donde antes había indiferencia. No son coincidencias, son señales de que el pacto está siendo activado. Activa el pacto ahora. Hay momentos que no se deben posponer. Si esta palabra está tocando tu corazón, es porque Dios quiere obrar hoy. Comenta ahora mismo: mi casa servirá a Jehová. No es una frase más. Cada vez que lo escribes, estás alineando tu voluntad con la voluntad del cielo. Estás declarando que tu hogar no será territorio del enemigo, sino altar de adoración. Cada comentario es como un clavo que sella el ataúd de los planes del adversario. ¿Estás suscrito? Puede parecer insignificante, pero en el mundo espiritual, cada acto tiene peso. El acto de suscribirte a un canal donde se predica la palabra no es solo una acción digital, es una declaración espiritual. Estás diciendo: quiero permanecer conectado a lo que Dios está haciendo. La suscripción es un símbolo de permanencia, de fidelidad, de cobertura. Si aún no lo has hecho, hazlo ahora, no solo por ti, sino por los tuyos. No permitas que la unción de protección familiar que se libera en este mensaje pase de largo. Este es tu momento. Hoy puedes cerrar puertas que tus antepasados abrieron. Puedes cambiar la historia espiritual de tus generaciones. Puedes proteger tu matrimonio, rescatar a tus hijos, restaurar la economía de tu casa, todo con una decisión: activar el pacto de fe familiar que Dios dejó en su palabra. No estás solo. Millones han visto la mano de Dios moverse cuando decidieron creer de verdad. Este es tu turno. Levántate como intercesor, como guerrero, como edificador espiritual de tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es una promesa vacía, es la herencia de los valientes. Recuerda esto: tu hogar no es un campo de batalla, es un campo de redención. Y hoy, el cielo está listo para firmar un pacto eterno contigo. El pacto de Abraham. Bendición generacional. Génesis 17:7. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas las generaciones. Este versículo no es solo una promesa personal para Abraham, es una declaración divina de que Dios piensa en términos de generaciones. No está interesado solamente en tu bienestar espiritual, sino en el destino eterno de toda tu línea familiar. En la lógica del cielo, la bendición no es un evento individual, sino un río que fluye a través de tus hijos, tus nietos y aún los que no han nacido. Por eso lo que haces hoy espiritualmente tiene repercusiones eternas. Dios no bendice individuos, bendice linajes. Cuando Dios llamó a Abraham, lo hizo con un lenguaje generacional. No le prometió solo riquezas o protección personal, sino que estableció un pacto perpetuo con su descendencia. Esta misma visión está presente en toda la Biblia. Mira estos ejemplos. Noé salvó a su familia del diluvio. Génesis 7:1. La obediencia de un hombre se tradujo en la preservación de su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Noé no construyó el arca solo para sí, sino como refugio para todo su linaje. Rahab protegió a toda su casa. Josué 6:25. Aunque vivía en una ciudad condenada a la destrucción, su fe activa y su decisión de ayudar a los espías de Israel hicieron que sus padres, hermanos y todos los suyos fueran salvos. Estos ejemplos nos enseñan una verdad vital.
Cuando tú decides caminar con Dios, estás asegurando una cobertura espiritual sobre tu sangre. Tus decisiones hoy abren o cierran puertas para los que vienen después de ti. Padre, extiende tu pacto sobre mis hijos, nietos y generaciones futuras, que mi sangre lleve tu ADN espiritual. Esta no es solo una oración poética, es una súplica bíblica. Tú puedes declarar hoy que tus hijos no serán esclavos del pecado, que tus nietos no repetirán errores familiares, que tu apellido estará marcado por la fidelidad a Dios. Esta clase de oración cambia destinos. No es emocionalismo, es un acto profético. La bendición generacional requiere activación intencional. Muchos creyentes ignoran que las promesas de Dios son como semillas. Necesitan tierra fértil, agua y cuidado. Si tú no intercedes por tu familia, si no instruyes en los caminos del Señor, si no rompes con patrones destructivos, esa bendición no se manifiesta automáticamente. Por eso, la Escritura también advierte. Éxodo 25. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Oseas 4.6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Estas palabras son duras, pero necesarias. Nos recuerdan que hay una maldición silenciosa que puede transmitirse de generación en generación si no es enfrentada. No se trata de brujería o superstición, sino de patrones espirituales y emocionales que se repiten. Adicciones, infidelidad, ruina financiera, rebeldía, depresión, divorcios, enfermedades no tratadas. Muchos lo ven como problemas familiares, pero en realidad son cadenas espirituales que deben romperse con la sangre de Cristo y con oración constante. Pero hay una maldición que destruye familias en silencio. Esa maldición es la indiferencia espiritual. El momento en que un padre deja de orar, cuando una madre deja de hablar del Señor a sus hijos, cuando una familia deja de congregarse, de leer la Biblia, de buscar a Dios, el linaje comienza a enfriarse. Lo espiritual no se hereda por genética, sino, por ejemplo, un hijo que no ve fe activa en casa difícilmente la buscará afuera. Esa indiferencia abre puertas a una vida superficial, y lo superficial nunca sobrevive al día malo. Por eso, muchas familias colapsan ante pruebas, porque nunca hubo raíces profundas. Rompe la maldición y activa la promesa. Hoy tienes frente a ti dos caminos: continuar con una fe individual y silenciosa, o levantar un altar familiar que hable al cielo. Comienza a orar en voz alta por tus hijos. Declara versículos sobre sus vidas. Pide por los hijos de tus hijos, aunque aún no existan. Dios escucha las oraciones generacionales. Haz de tu hogar un territorio sagrado. Lee la palabra en familia. Unge las habitaciones con aceite. Pon alabanzas mientras haces tus tareas. Declara cada mañana: mi casa y yo serviremos al Señor. No te conformes con ser salvo tú. Exige en oración que la salvación invada tu casa. La sangre de Jesús es suficiente para redimir toda tu línea familiar, desde atrás hacia adelante. La cruz de Cristo tiene el poder de romper maldiciones ancestrales y liberar bendiciones proféticas. Una oración para sellar el pacto generacional. Señor, en este día me presento delante de ti no solo como individuo, sino como representante de mi linaje. Vengo como hijo, como padre, como abuelo, como heredero de una historia y constructor de un legado. Rompo en tu nombre toda maldición que haya tocado mi familia. Cancelo palabras maldichas, pactos ocultos, decisiones erradas que dieron lugar al enemigo. Declaro que a partir de hoy, mi apellido será sinónimo de fidelidad, de propósito, de bendición.
Que mis hijos te amen más que yo, que mis nietos te sirvan con más pasión que yo. Que las generaciones que vienen no hereden traumas ni ruinas, sino fe, sabiduría, amor y propósito. En el nombre de Jesús, activo el pacto de Abraham sobre mi sangre. La maldición de Josué, 6:26. Familias divididas. Josué maldijo a quien reconstruyera Jericó. Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. En su primogénito eche sus cimientos y en su hijo menor asiente sus puertas. Josué 6:26. Esta no fue una maldición al azar. Fue una sentencia espiritual pronunciada sobre una ciudad que había desafiado al Dios de Israel. Pero lo más impactante no es la maldición en sí, sino su cumplimiento. Pasaron más de 500 años y la palabra de Josué aún tenía efecto. En 1 Reyes 16:34, un hombre llamado Hiel decidió reconstruir Jericó. Y exactamente como fue declarado, perdió a su primogénito al comenzar y a su hijo menor al terminar. Esto nos enseña una verdad poderosa. Las maldiciones no expiran si no son canceladas. Rencores heredados. Éxodo 25. La maldición de Jericó no fue por una acción cometida por Hiel, sino por una palabra hablada siglos antes. De igual forma, muchos creyentes hoy están viviendo bajo los efectos de pactos, rencores y maldiciones familiares que fueron activados generaciones atrás. Dios lo dejó claro en Éxodo 25. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta no es una amenaza, sino una advertencia. Lo no resuelto se transfiere. Rencores no sanados, odios ocultos, palabras duras dichas en momentos de ira pueden marcar no solo a una persona, sino a una familia entera. Hay padres que han dicho frases como: en esta casa nadie sirve para nada. Siempre vamos a estar en la miseria. Nadie en esta familia prospera. Todos los hombres de esta casa abandonan a sus hijos. Aquí nadie se casa, todos terminan mal. Estas frases no son simples palabras, son juramentos negativos que abren puertas espirituales. Esas palabras, repetidas con dolor o amargura, tienen el poder de sellar maldiciones que permanecen hasta que alguien las rompe. Juramentos negativos, raíces de división. La división familiar no siempre comienza con una gran pelea. A veces empieza con una palabra dura no corregida, con una herida no tratada, con una maldición no confrontada. Jericó representa fortalezas del pasado que Dios ordenó destruir, pero muchos están tratando de reconstruir lo que Dios ya derribó. Cuando una familia trata de edificar su futuro sobre los escombros del rencor, el precio será altísimo. Rompe las maldiciones con esta declaración: en el nombre de Jesús, corto toda herencia de división. Renuncio a las palabras negativas que se pronunciaron sobre mi familia. Cancelo toda maldición de mis generaciones pasadas. Declaro que mi familia es territorio de Dios. Desde hoy, mi casa será conocida por la unidad, la paz, el amor y la restauración. Mi apellido no será asociado con dolor, sino con propósito. En el nombre de Jesús, establezco un nuevo legado. Amén. Jesús reveló el arma más poderosa. En Juan 17, Jesús oró por sus discípulos y por todos los que creerían en Él. Y dijo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Esa es la oración más poderosa contra la división, la unidad espiritual. La unidad no es simplemente estar juntos físicamente, es tener un mismo corazón, una misma visión, un mismo propósito. Y eso solo se logra en oración, con perdón y con intención diaria. Cristo no vino solo a salvarte a ti, vino a redimir todo lo que el enemigo robó, incluyendo tu familia.
Pero debes tomar la decisión de luchar en lo espiritual, no con gritos o discusiones, sino con autoridad, intercesión y declaraciones proféticas. Tu familia no está condenada, está marcada para la restauración. No importa cuántas generaciones hayan vivido en división, abandono o ruina. Hoy puedes ser el Abraham de tu linaje, el que inicia un nuevo pacto. Hoy puedes ser el Josué de tu casa, el que dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. No te conformes con sobrevivir en familia. Ora para que tu hogar sea una plataforma de milagros. Declara que tus hijos serán líderes espirituales, que tus padres serán sanados, que las conversaciones se llenarán de gracia y no de juicio, que el Espíritu Santo tomará el control del ambiente en tu casa. Hazlo ahora. Declara en voz alta: Jesús, entra en mi hogar, expulsa toda sombra de división, restaura relaciones rotas, sana memorias, rompe cadenas invisibles, que donde hubo gritos, ahora haya oración, donde hubo traición, haya reconciliación, donde hubo ruina, haya propósito. Mi casa te pertenece, y este será el año de la restauración familiar. En tu nombre, amén. La oración de unidad de Jesús, Juan 17, 20, 21. Jesús, en los momentos más intensos antes de su crucifixión, no dedicó su oración final a pedir riquezas ni salud física. Su clamor más profundo fue por la unidad. Juan 17, 20, 21 dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración revela el corazón de Dios para las relaciones. Jesús sabía que el poder del testimonio cristiano depende de la unidad. La división debilita, la unidad glorifica. Si tu familia está dividida, si los conflictos han quebrado los lazos de amor, si hay distancias emocionales que parecen imposibles de cerrar, hay esperanza. Jesús ya oró por tu casa, pero ahora tú debes activar esa oración con fe y constancia. Repite esta oración diariamente por 7 días. Padre, en el nombre de Jesús, presento a mi familia delante de ti. Declaro que aunque ahora hay desacuerdos, frialdad o heridas, tú eres el Dios que une lo que está roto. Señor, que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, sana corazones heridos, abre los labios para pedir perdón, derriba los muros del orgullo. Haz que en mi casa reine la paz. Así como Jesús oró por unidad, yo oro por lo mismo. Que seamos uno, como tú y el Hijo son uno. No permitas que la enemistad gobierne. Declaro que mi familia será un testimonio de restauración. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. No subestimes el poder de la oración persistente. Cada palabra que oras con fe es una semilla que está germinando en lo invisible. A veces el terreno parece seco, pero debajo de la superficie, Dios está obrando. Muchos hogares están divididos por viejas heridas, malentendidos que nunca se hablaron, comparaciones que causaron resentimientos o simplemente por la falta de oración conjunta. Pero cuando un miembro del hogar decide interceder con constancia, se activa un mover espiritual. La unidad familiar no es una meta humana, es una misión celestial. Por eso Jesús la pidió al Padre, porque solo con intervención divina es posible que lo que está quebrado se restaure. Dios no te ha llamado a resignarte, sino a pelear con armas espirituales. Y la oración de unidad es una de las más poderosas. Pero hay algo más. Existe un salmo que los demonios no pueden tocar, un salmo que sirve como cobertura espiritual para hogares, un cántico que ha sido usado por generaciones como escudo de protección familiar y arma contra la división. ¿Quieres saber cuál es ese salmo y cómo aplicarlo a tu casa?
Quédate atento, lo revelaremos en el próximo mensaje. El Salmo 91 familiar, versículo 10. Ningún mal te tocará, ni plaga se acercará a tu morada. Esta declaración no es solo poesía bíblica, es un decreto celestial. Es una promesa que cuando se recibe con fe y se activa en el corazón del creyente, se convierte en un muro de fuego alrededor del hogar. El Salmo 91 es conocido como el Salmo de la protección, el escudo invisible que muchos recitan cuando sienten que la oscuridad se acerca. Pero el versículo 10 en particular encierra una promesa radical. No dice que el mal será reducido ni que será limitado, sino que directamente no te tocará y que la plaga no se acercará a tu casa. Esta es una cobertura familiar, es una promesa territorial, es una palabra que no solo te alcanza a ti como individuo, sino que se extiende a todo lo que te rodea, tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus pertenencias, tus finanzas, tu paz. Y para vivir bajo este nivel de protección, hay una clave que muchos pasan por alto: la activación consciente de la promesa. En la tradición judía, Dios instruyó a su pueblo a escribir sus mandamientos y colocarlos en las entradas de sus casas. Esto se conoce como el Mesuzá, una pequeña cápsula que contiene porciones de la Torá, especialmente el Shema de Deuteronomio 6, 4, 9. El propósito no era supersticioso ni decorativo. Era un recordatorio constante, un acto de fe física, visible, que decía: esta casa le pertenece al Señor, aquí se vive bajo su palabra. Hoy, tú puedes hacer algo similar. No necesitas una mesuzá, lo que necesitas es fe activa. Escribe el versículo 10 del Salmo 91 y colócalo en las puertas de tu casa. Declara esa promesa cada vez que entres y salgas. Enséñala a tus hijos. Léela en voz alta cuando sientas temor. En tiempos de crisis sanitaria, de violencia, de incertidumbre financiera, esta palabra se vuelve como un código divino, una cobertura espiritual que repele lo que el enemigo quiere enviar. Pero hay más. La Biblia está llena de historias donde hogares enteros fueron protegidos por la fe y la obediencia de uno solo. Y entre esos relatos hay una mujer cuya actitud activó una línea de milagros que transformó su morada en un santuario de bendición. La mujer tsunamita. En 2 Reyes 4 encontramos esta historia. Eliseo, el profeta de Dios, pasaba con frecuencia por Sunem. Esta mujer lo recibía con honra y un día decidió preparar una habitación para él. Le ofreció un lugar de descanso, le proveyó comida y con ello abrió la puerta a algo mucho más profundo: la presencia profética en su casa. Cuando se honra la presencia de Dios en un hogar, ese hogar se convierte en lugar de milagros. Como resultado de su hospitalidad espiritual, Dios le dio un hijo. Años más tarde, ese hijo murió repentinamente, pero la mujer no corrió a llorar con las vecinas, no organizó un funeral, no maldijo a Dios. Ella tomó al niño, lo puso en la cama del profeta y buscó a Eliseo. Cuando su esposo le preguntó si todo estaba bien, ella respondió con una declaración impresionante: paz, o en hebreo shalom, que significa integridad, plenitud, nada faltante. Esta mujer entendía algo que muchos creyentes olvidan. La fe no niega la realidad, pero proclama la promesa por encima del dolor. Cuando Eliseo regresó, oró por el niño, y el niño resucitó. La habitación que había preparado no solo fue un acto de generosidad, sino una plataforma para la resurrección. Su casa no fue tocada por la tragedia permanente. Su morada fue escenario de gloria. ¿Quieres vivir bajo esa cobertura? Entonces comienza por preparar tu casa como un lugar donde Dios es bienvenido. No solo físicamente, sino espiritualmente. Limpia tu hogar de todo lo que no glorifica a Dios.
reemplaza la queja con alabanza, apaga el ruido del mundo y abre espacio para la palabra. Y sobre todo, declara la promesa: ningún mal me tocará, ninguna plaga entrará en mi casa. Hazlo con autoridad, con fe, con perseverancia, porque cuando declaras la palabra en voz alta, el mundo espiritual se activa. Hay ángeles que responden a la voz de su palabra. Salmo 103:20. Pero también hay fuerzas del mal que se retiran cuando detectan que esa casa tiene dueño, el Dios Altísimo. Además, esta promesa no es condicional a sentimientos. No se basa en si hoy te sientes espiritual o no. No depende de si ayer cometiste un error. Se basa en la cobertura de aquel que habita al abrigo del Altísimo. Y esa cobertura se recibe por fe, pero se fortalece con práctica diaria. Aquí tienes una oración que puedes hacer con tu familia. Padre Celestial, hoy venimos delante de ti reconociendo que solo tú eres nuestro refugio. Declaramos tu palabra en el Salmo 91:10. Creemos que ningún mal nos tocará y que ninguna plaga se acercará a nuestra morada. Esta casa te pertenece. Esta familia está cubierta por la sangre de Jesús. Todo espíritu de miedo, violencia, enfermedad o pérdida no tiene autoridad aquí. Activamos la protección divina sobre cada habitación, cada puerta, cada ventana, cada alma que habita en este lugar. Como la mujer de Sunem, abrimos espacio para tu presencia. Como tu pueblo, Israel, colocamos tu palabra como señal en nuestra entrada. Que cada visitante, cada conversación, cada decisión que se tome aquí esté bajo tu dirección. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si haces esto todos los días, notarás cambios, paz inexplicable, sueños proféticos, relaciones restauradas, discusiones que se apagan con sabiduría, finanzas que se estabilizan, hijos que regresan al camino. Todo esto ocurre cuando Dios encuentra un hogar disponible, una familia alineada, una atmósfera donde su promesa es honrada. No estás solo. Tu hogar puede ser la excepción en medio de la tormenta. Mientras otros se desesperan, tú puedes levantar un altar en tu sala. Mientras otros viven en angustia, tú puedes caminar con confianza, sabiendo que hay un muro invisible entre tu casa y los ataques del enemigo. Y si te preguntas si esto es para ti, la respuesta es sí. Si has leído hasta aquí, Dios te está llamando a hacer un pacto de protección familiar. No dejes pasar este momento. Activa el versículo, escríbelo, decláralo, cree y observa cómo día tras día tu casa se convierte en tierra sagrada. Pero esto no termina aquí. En la siguiente palabra revelaremos la señal profética que indica que tu casa está siendo transformada desde el cielo. Y cómo identificar si una visita angelical está por ocurrir en tu entorno familiar. Prepárate. Tu casa será visitada por Dios. El cuarto del profeta, Reyes 4, 8, 10. Y aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: «He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Hagámosle un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él». Esta no es solo una historia de hospitalidad, es un manual espiritual, una guía práctica sobre cómo convertir tu hogar en una extensión del cielo. Esta mujer sunamita no solo recibió al profeta, sino que lo discernió. Ella identificó que ese hombre no era un visitante cualquiera, sino un portador de la unción de Dios. Y cuando discernes la unción, activas el favor. Cuando preparas espacio para lo santo, lo sobrenatural invade lo natural.
Ella no esperó a que Eliseo pidiera hospedaje. No lo hizo por obligación ni para presumir. Lo hizo con entendimiento espiritual. Decidió crear un lugar físico donde la presencia profética pudiera habitar, no solo pasar. Y eso cambió su historia, porque lo que tú prepares para Dios, Él lo multiplicará en tu vida. El cuarto que ella construyó se convirtió en un altar doméstico. 4 elementos fueron colocados allí: cama, mesa, silla y candelero. Y cada uno de ellos representa una dimensión profética para tu hogar. 1. La cama representa descanso. Donde hay presencia de Dios, hay descanso del alma, hay alivio del cansancio espiritual y emocional. 2. La mesa representa provisión. Donde Dios habita, nada falta. Él pone mesa delante de tus enemigos. 3. La silla representa autoridad. Quien se sienta, gobierna. Quien honra a Dios en su casa, recibe autoridad espiritual. 4. El candelero representa revelación. Donde hay luz, no hay confusión. La palabra brilla, las decisiones se aclaran, la sabiduría se activa. Estas no son metáforas vacías, son principios poderosos. Tu casa tiene un lugar para estos elementos espirituales, o está llena de ruido, caos, televisión encendida las 24 horas, discusiones, puertas abiertas a lo profano. Si anhelas ver milagros como el que recibió la mujer sunamita, entonces el primer paso es santificar tu espacio. Haz de tu hogar un aposento para el Espíritu de Dios. Limpia lo que no edifica. Organiza un rincón para la oración. Coloca tu Biblia abierta. Enseña a tus hijos a respetar ese lugar, no como ritual religioso, sino como señal de honor. Porque donde se honra a Dios, Él derrama bendición y vida eterna. Y lo más impactante de esta historia es el resultado. La mujer no tenía hijos, era estéril, pero por causa del cuarto que preparó para el profeta, Dios le concedió lo que su corazón calladamente anhelaba. La honra trajo recompensa. La habitación preparada atrajo concepción. Aquello que parecía imposible fue activado por un acto de reverencia. Aquí hay un principio que puede transformar tu vida familiar. Tu milagro está esperando un espacio para manifestarse. No es solo fe teórica, es preparación tangible. No puedes pedir una visitación divina si tu casa está desconectada del cielo. Pero si preparas un ambiente, el cielo vendrá. Ahora bien, hay un enemigo invisible que odia este tipo de atmósfera. Un espíritu que quiere impedir que tu hogar se convierta en lugar de bendición. Es el espíritu de distracción. Este enemigo no se manifiesta como un demonio grotesco, es sutil, entra a través de la sobrecarga de actividades, el exceso de entretenimiento, la superficialidad emocional. Hace que tu tiempo se consuma en lo urgente y te aleja de lo eterno, te roba el deseo de orar, apaga la sensibilidad espiritual, diluye tu conexión con lo divino. Este espíritu trabaja con el reloj, hace que digas, mañana oro, hace que el rincón de oración quede cubierto de polvo, hace que te acostumbres a vivir sin altar. Pero hoy Dios te dice, despierta y prepara el cuarto. No físico solamente, sino interno. Prepara tu corazón, prepara tu agenda, prepara tu familia. Decide que tu hogar no será solo una estructura de paredes, sino un santuario. Haz esta oración con fe. Señor, quiero que mi casa sea tu habitación. Como la mujer de Sunem preparó un aposento para el profeta, hoy yo decido preparar un espacio para ti. Que en cada habitación se respire tu paz, que cada conversación refleje tu sabiduría. Que mi hogar no sea terreno neutral, sino territorio de tu gloria. Quita de mi casa todo lo que impida tu mover.
santifica mis paredes, unge mis puertas, marca mi familia con tu presencia, y que al igual que la mujer estéril recibió fruto por su honra, yo también vea milagros escondidos ser activados. En el nombre de Jesús. Amén. Y no te detengas aquí. Toma acción. Hoy mismo, separa un espacio físico para Dios. Puede ser un rincón del cuarto, un pasillo, una mesa, pero hazlo con reverencia. Coloca allí tu Biblia. Ora allí cada día. Enciende ese altar. Enséñale a tus hijos que ese lugar es especial. No tiene que ser grande, tiene que ser consagrado, porque cuando tu casa se convierte en habitación profética, el enemigo ya no puede entrar como antes. La atmósfera cambia, los conflictos se disipan, la provisión fluye, la visión se aclara y los milagros se manifiestan. La mujer tsunamita no pidió un milagro, pero lo recibió. ¿Por qué? Porque Dios no puede resistirse a un corazón que prepara espacio para Él. Y ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer de tu casa el cuarto del profeta? Si es así, escríbelo, decláralo. Comparte esta palabra con alguien que necesita transformar su hogar. Y prepárate, porque en los próximos días Dios va a visitar tu casa. En el siguiente mensaje, revelaré la clave oculta en el regreso del profeta a la casa de la mujer tsunamita y cómo ese segundo encuentro revela una unción de restitución que está a punto de desatarse en tu vida familiar. El espíritu de Acab y Jezabel, 1 Reyes 21-25. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. En este versículo se revela una de las combinaciones espirituales más destructivas para una familia. El espíritu de Acab y el espíritu de Jezabel no son solo nombres de personas del Antiguo Testamento. Son figuras espirituales que siguen operando hoy, disfrazadas de normalidad, pero infiltrándose silenciosamente en hogares, ministerios y generaciones enteras. Acab era un rey con autoridad legal, pero sin carácter espiritual. Jezabel era una mujer con astucia, manipulación y control. Juntos formaron un modelo de corrupción familiar. Y cuando estos dos espíritus se unen, producen división, pérdida de propósito y caos emocional. Observa cómo comenzaron. 1. Manipulación familiar. 1 Reyes 21:7. Jezabel tomó el control del hogar, ignoró la ley de Dios y suplantó la autoridad de su esposo. Le dijo a Acab: ¿no eres tú el rey de Israel? Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot. En otras palabras, le dijo: tú no hagas nada, yo lo resuelvo a mi manera. Esta manipulación disfrazada de iniciativa contaminó el liderazgo del hogar. 2. Codicia. 1 Reyes 21:2. Todo empezó porque Acab deseó la viña de Nabot. No estaba satisfecho con lo que tenía. El espíritu de codicia entró en el corazón de un rey que ya tenía todo, pero quiso lo ajeno. Esta codicia abrió una puerta espiritual peligrosa, y así es como estos espíritus se infiltran hoy. No siempre lo hacen con gritos o escándalos. A veces entran en forma de insatisfacción crónica, de manipulación pasiva, de control emocional. A veces se manifiestan cuando uno de los miembros de la casa domina emocionalmente al otro. No permite libertad espiritual, ni crecimiento individual, ni decisiones basadas en oración. El resultado es un ambiente tóxico, donde Dios ya no tiene autoridad, porque la casa se gobierna por el miedo, el control o la apatía. ¿Notas contiendas constantes en tu hogar? ¿Discuten por lo mismo una y otra vez? ¿Sientes que hay algo que no se puede explicar, pero que pesa sobre el ambiente de tu casa? Podría tratarse de un espíritu familiar, no un problema psicológico ni una diferencia de carácter.
sino una presencia espiritual heredada o adquirida que opera para dividir y desgastar. Los espíritus familiares buscan perpetuar patrones. No basta con cambiar de casa o de pareja o de ciudad. Si no rompes con esa estructura espiritual, el patrón se repite. En los días de Acab y Jezabel, Israel fue contaminado por esa alianza incorrupta. Hoy, el enemigo sigue usando ese modelo para destruir matrimonios, dividir generaciones, sembrar celos, manipular voluntades y apagar el fuego del espíritu en los hogares. Pero hay esperanza, porque donde el espíritu de Jezabel trae control, el Espíritu Santo trae libertad. Donde Acab representa pasividad y corrupción, Cristo trae restauración y verdad. Y esa batalla se gana con oración, discernimiento y limpieza espiritual del hogar. Por eso, hoy mismo levántate en oración. Haz esto, aplica la sangre de Cristo a las paredes de tu casa. No es una metáfora vacía, es un acto profético. Camina por tu casa, declara en voz alta: en el nombre de Jesús, consagro cada habitación. Declaro que mi casa pertenece a Dios. Toda atmósfera de control, manipulación, contienda o frialdad espiritual se va ahora. Cubro mis puertas con la sangre del Cordero. Lo que contaminaba se purifica. Lo que estaba oculto sale a la luz. Y esta casa será una habitación del Espíritu de Dios. Después de hacer esto, rompe toda palabra negativa dicha dentro de tu hogar. Tal vez se han dicho frases como: aquí nadie cambia, siempre estamos mal, nunca vamos a salir adelante. Esas declaraciones son legalidad para el enemigo. Cancélalas, rompe con ellas en el nombre de Jesús. Di: revoco toda palabra de maldición pronunciada dentro de este hogar. Declaro que aquí reinará la paz, el perdón, la unidad y la verdad. Mi casa será un altar de adoración, no un campo de batalla emocional. ¿Quieres saber si este espíritu ha operado en tu casa? Aquí algunas señales. Decisiones importantes que siempre terminan en conflictos. Frialdad emocional que va aumentando sin causa clara. Autoridad espiritual apagada. Ya no hay deseo de orar ni buscar a Dios. Manipulación emocional entre cónyuges o entre padres e hijos. Injusticias no confrontadas por miedo a la reacción del otro. Presencia constante de cansancio emocional, como si el hogar consumiera energía en vez de renovarla. Si identificas algunas de estas señales, no entres en miedo, entra en oración. Porque el nombre de Jesús tiene poder para restaurar el diseño divino para tu familia. Y aquí viene la clave. No basta con expulsar el espíritu de Acab y Jezabel. Hay que llenar el hogar con el Espíritu Santo. Eso se logra con adoración continua, con lectura de la palabra, con conversaciones que edifican, con decisiones tomadas en unidad bajo la guía del Señor. Haz esta oración final con fe. Señor, hoy reconozco que quizás sin darme cuenta, mi casa ha estado bajo la influencia de espíritus que no vienen de ti. Perdóname por haber tolerado la manipulación, la pasividad, la contienda o la codicia. Hoy me levanto como sacerdote de mi casa y declaro que toda operación del enemigo queda cancelada. Que el espíritu de Jezabel sea derribado. Que el espíritu de Acab sea reemplazado por la autoridad de Cristo. Que mi hogar sea libre, lleno de tu gloria, restaurado por tu presencia, y que de aquí en adelante este lugar sea un territorio santificado para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y si hiciste esta oración con convicción, Dios está restaurando tu casa desde este mismo momento. Pero no te detengas aquí. Comparte esta palabra con alguien que sabes que está pasando por luchas en su familia. Porque lo que tú acabas de romper, alguien más necesita también romperlo. En el siguiente mensaje te revelaré cuál es la
Oración secreta que Jesús hizo en Juan 17 para proteger a sus discípulos de la división, y cómo esa oración puede blindar tu familia contra futuros ataques espirituales. ¿Quieres que la escriba ahora? La oración de los 7 sellos, basada en Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5:8. En esta escena celestial, Juan no solo ve una revelación del futuro, sino también una verdad eterna. Las oraciones no se pierden. Cada clamor, cada súplica, cada lágrima convertida en intercesión está siendo recogida en copas de oro, guardada delante del trono de Dios. Esto significa que tus oraciones por tu familia no mueren con el tiempo. Permanecen vivas, activas, esperando el momento exacto del cumplimiento. Y entre todas las oraciones que podemos elevar, hay una que el cielo honra de manera especial: la oración de los sellos. Porque todo lo que es sellado en el reino espiritual queda protegido, reservado, preservado bajo la autoridad del Rey. En Apocalipsis, solo el Cordero podía abrir los 7 sellos del libro. Esto nos muestra algo poderoso. Solo Cristo tiene la autoridad para liberar lo que está sellado con propósito eterno. Por eso, hoy te invito a orar con conciencia, con reverencia y con fe. Porque cuando oras esta oración, estás invocando la intervención divina en 7 áreas clave de tu vida y de tu familia. Y no se trata de una fórmula mágica, sino de una alineación espiritual con lo que Dios ya prometió en su palabra. Aquí están los 7 sellos que puedes declarar sobre tu familia. 1. Sello de protección. Salmo 121:7. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Este es el primer muro que debes levantar alrededor de tu casa. Protección, no solo física, sino emocional y espiritual. En un mundo donde hay ataques invisibles, virus del alma, ideologías destructivas y peligros que acechan desde pantallas y palabras, tu familia necesita estar rodeada por la cobertura del Altísimo. Declara hoy: Espíritu Santo, sella a mi familia con protección. Que ninguna arma forjada contra nosotros prospere. Cubre a mis hijos cuando salen y cuando entran. Guarda nuestras decisiones, nuestras conversaciones y nuestros sueños. Que ningún dardo del enemigo penetre en este hogar. 2. Sello de unión. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El enemigo no necesita matar para destruir. Le basta con dividir. Una familia fragmentada emocionalmente es una familia vulnerable espiritualmente. Por eso, el segundo sello es la unidad. Unidad no es pensar igual en todo, sino caminar juntos con el mismo corazón. Ora así: Señor, rompe toda raíz de división, de contienda, de malentendidos no resueltos. Sella nuestros vínculos con el amor de Cristo. Haznos uno en ti, como tú eres uno con el Padre. Que donde antes hubo discusiones, ahora haya diálogos. Donde hubo heridas, haya perdón. 3. Sello de sanidad. Éxodo 15:26. Yo soy Jehová tu sanador. Este sello cubre el cuerpo, pero también el alma y el espíritu. Porque muchas familias están rotas no por enfermedades físicas, sino por dolores no sanados, traiciones, rechazos, palabras que marcaron. Dios no solo cura enfermedades, Él restaura identidades. Declara: Espíritu Santo, sella este hogar con sanidad total. Que toda enfermedad hereditaria, toda dolencia persistente, todo trauma emocional, quede bajo el poder sanador de tu sangre. Que se escuche en esta casa el testimonio: Dios nos sanó. Que donde antes había llanto,
ahora haya risa. 4. Sello de providencia. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios no promete lujo, pero sí provisión sobrenatural. Y la providencia no se trata solo de dinero, se trata de tener todo lo necesario para cumplir el propósito divino. Cuando invocas este sello, estás diciendo: no viviré bajo escasez, sino bajo asignación divina. Ora así: Padre, sella mi familia con tu providencia. Que no falte el pan, pero tampoco falte la fe. Que nunca estemos tan cómodos que nos olvidemos de ti, ni tan necesitados que pensemos que nos has olvidado. Que cada necesidad nos recuerde que tú eres nuestro proveedor. 5. Sello de gozo. Nehemías 8:10. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo no es risa superficial, es una fuerza interna que permanece en medio de pruebas. Muchas familias viven en tristeza prolongada, en rutinas vacías, en desesperanza que se disfraza de conformismo. Pero el gozo del Señor puede renovar el ambiente de un hogar entero. Declara: Espíritu de Dios, sella esta casa con tu gozo. Que se oigan cantos otra vez, que volvamos a reír como niños, que haya esperanza en la mesa, gratitud en cada conversación, que la risa sea señal de que tú habitas aquí. 6. Sello de sabiduría. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Las decisiones equivocadas son puertas al dolor. Pero cuando un hogar es guiado por sabiduría, se evitan muchas batallas innecesarias. La sabiduría protege, abre caminos, edifica generaciones. Ora así: Señor, sella a mi familia con sabiduría divina. Que no actuemos por emoción, ni por presión, ni por tradición. Danos discernimiento para educar, para elegir, para invertir, para amar. Que cada paso sea dirigido por tu luz, no por la lógica del mundo. 7. Sello de legado eterno. Isaías 59:21. Este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos. El sello final es el más trascendente, el legado eterno. Que tu fe no termine contigo, que tu linaje espiritual no muera en la próxima generación. Dios no te bendijo solo a ti. Él piensa en tus hijos, tus nietos y en los que aún no han nacido. Declara: Espíritu Santo, sella mi descendencia con tu pacto, que mis hijos amen tu presencia, que mis nietos hablen de tus maravillas, que mi apellido esté escrito en tu libro de fieles, que el ADN espiritual de este hogar esté marcado por la cruz, no por la cultura. Y ahora, haz esta oración completa. Espíritu Santo, sella mi familia con 1. Protección sobrenatural. Salmo 121:7. 2. Unión inquebrantable. Efesios 4:3. 3. Sanidad integral. Éxodo 15:26. 4. Providencia continua. Filipenses 4:19. 5. Gozo que da fuerza. Nehemías 8:10. 6. Sabiduría en cada decisión. Santiago 1:5. 7. Legado eterno que impacte generaciones. Isaías 59:21. Amén. Y si hiciste esta oración con fe, el cielo acaba de registrar un nuevo pacto sobre tu casa, pero no la hagas una sola vez. Ora estos 7 sellos cada día por una semana. Escríbelos, recuérdalos, enséñalos, porque cada sello es un acto de resistencia contra las tinieblas. Muy pronto notarás el cambio, una atmósfera nueva, discusiones que cesan, sueños que regresan, niños que preguntan por Dios, finanzas que fluyen, milagros que se aceleran. Ahora bien, ¿quieres saber cuál es el salmo que activa la presencia angelical en el hogar cuando se recita por la noche?
la señal de que tu oración fue aceptada. Hechos 10, 30, 31. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Hechos 10, 30, 31. ¿Alguna vez te has preguntado si tu oración fue verdaderamente escuchada por el cielo? Si esas palabras que susurraste con lágrimas en la madrugada, o aquellas oraciones repetidas en silencio mientras cocinabas, manejabas o te acostabas, realmente llegaron ante el trono de Dios. Esta duda ha invadido el corazón de miles, especialmente cuando la respuesta tarda, cuando el silencio es prolongado, cuando el milagro aún no aparece. Pero la historia de Cornelio es una respuesta directa para ti, porque no solo muestra que Dios escucha, sino que hay una señal, un testimonio celestial, una confirmación espiritual de que tu oración fue aceptada. Cornelio no era judío, era centurión romano. Y aún así, su vida de oración y generosidad construyó un memorial delante de Dios. Y ese memorial desató la intervención divina más impactante en el Nuevo Testamento. El Evangelio entró a los gentiles. El Espíritu Santo fue derramado sobre los que no eran del pueblo de Israel, y el plan de Dios se extendió más allá de toda frontera. Todo esto comenzó con una oración y una señal. ¿Qué fue lo que activó esa respuesta angelical? La Biblia lo deja claro en 3 acciones simples pero poderosas. 1. Oración constante. Cornelio oraba en su casa, no en un templo, no en la sinagoga, sino en su hogar. Esto nos muestra que la presencia de Dios se manifiesta en lugares donde hay corazones rendidos, no en lugares lujosos. ¿Estás orando en tu casa o esperas que alguien más lo haga por ti? 2. Ayuno. El texto menciona que estaba en ayuno. El ayuno no manipula a Dios, pero afina nuestro espíritu para escuchar su voz. Ayunar es negarse a algo natural para despertar lo sobrenatural. Cornelio no estaba buscando un favor, estaba buscando una conexión. 3. Generosidad. Tus limosnas han sido recordadas. Las limosnas en ese contexto no eran sobras, sino ofrendas conscientes para ayudar a los necesitados. Este detalle nos enseña algo crucial. La generosidad desinteresada eleva tus oraciones como incienso fragante. Ahora bien, ¿cuál fue la señal de que su oración fue aceptada? La visita angelical. Un ángel le dijo con claridad: tu oración ha sido oída. En otras palabras, tu clamor no solo fue escuchado, fue aceptado, fue recibido y ha provocado movimiento en el cielo. Quizás tú no hayas visto un ángel todavía, pero eso no significa que tu oración fue ignorada. A veces, las señales son más sutiles. Aquí te doy algunas que indican que tu oración ha sido aceptada por Dios, aunque aún no veas el cumplimiento completo. 1. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6, 7 dice que cuando oramos con acción de gracias, la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Esa paz inexplicable, que no depende de lo que ves, es una señal de que el cielo ya respondió, aunque la tierra aún no lo haya manifestado. 2. Palabras proféticas que te encuentran. De repente, alguien te dice algo que confirma tu oración. Un sermón, un versículo, una palabra en redes sociales. No es coincidencia. Es la respuesta de Dios recordándote: te oí. 3. Movimientos inesperados. Personas que aparecen sin buscar, puertas que se abren solas, cambios que no esperabas. Cornelio no oró para conocer a Pedro.
pero Dios ya estaba coordinando ese encuentro mientras él oraba. Tu oración activa movimiento que aún no ves. 4. Oposición espiritual. Sí, aunque parezca extraño, a veces cuando una oración es aceptada, lo primero que se activa es la resistencia del enemigo. Porque el diablo pelea más fuerte cuando sabe que el cielo ya firmó tu milagro. No te asustes por la tormenta. Ana, veces es la evidencia de que algo grande viene en camino. Y ahora, una pregunta directa. ¿Qué tipo de memorial estás construyendo tú delante de Dios? Cornelio no construyó una torre, ni un templo, ni una estatua. Él construyó un altar, invisible con 3 ladrillos, oración, ayuno y generosidad. Y ese altar sigue hablando en el cielo hasta hoy. Por eso, te invito a que tú también actives una señal profética. La Biblia está llena de actos simbólicos que desatan realidades espirituales. Moisés levantó una vara y el mar se abrió. Elías derramó agua sobre el altar antes del fuego. Jesús partió el pan antes del milagro de la multiplicación. Hoy te propongo que hagas lo mismo. Un acto profético, un ejercicio final que te conecte con esta historia de Cornelio. Ejercicio final. Busca hoy un símbolo. Puede ser pan, aceite o una pequeña ofrenda económica. No es la cantidad lo que cuenta, sino el corazón que lo entrega. Tómalo en tus manos y di en voz alta: esta casa es de Dios. Como Cornelio, consagro mi hogar, mis recursos y mi vida al Rey de Reyes. Que mis oraciones suban como memorial, que mis hijos hereden esta fe, que mi linaje sea marcado por el favor del cielo. Luego coloca ese símbolo en un lugar visible, en tu cocina, en tu habitación, en tu sala. Déjalo ahí por 7 días. No por superstición, sino como un recordatorio diario de que tú estás construyendo un altar invisible delante de Dios. Porque lo que haces en lo oculto, el Padre lo recompensará en público. Mateo 6:6. Y antes de cerrar, déjame darte esta palabra profética. El ángel que visitó a Cornelio no fue enviado por casualidad. Fue enviado porque Dios encontró a un hombre común con una fe extraordinaria. Y si tú has leído hasta aquí, no es coincidencia, es confirmación. El cielo está escribiendo tu nombre en la lista de los que construyen altares verdaderos. Dios no busca perfectos, busca disponibles. No busca religiosos, busca rendidos. Y tú hoy has dicho sí con tu fe, tu tiempo y tu oración. Prepárate, porque muy pronto oirás esta voz, no desde un ángel visible, pero sí desde lo profundo de tu espíritu. Tu oración ha sido oída, tus actos han sido recordados, el cielo ya está en movimiento. Y cuando eso ocurra, que nadie te robe la fe, ni el tiempo, ni la duda, ni el dolor. Porque Dios jamás olvida una oración sincera. Si estás acá hasta el final, déjame decirte algo poderoso. Un ángel ha sido asignado específicamente para proteger a tu familia. No es casualidad que hayas llegado hasta este momento, ni que tus ojos hayan recorrido cada palabra. El cielo está en movimiento y tú estás en el centro de esa bendición. En la Biblia encontramos pasajes donde los ángeles son enviados por Dios para custodiar a las familias, a los hogares y a las generaciones. En el libro de los Salmos, David declara con confianza: porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91:11. Este es un mandato divino, una promesa que no depende de tu fortaleza ni de tus méritos, sino del amor infinito de Dios hacia ti y los tuyos. Pero ¿cómo activar esta protección angelical? No basta con solo creer o decir: Dios protege mi familia. Hay una invitación espiritual a sellar ese pacto con acciones de fe y palabras de autoridad. Por eso, hoy te invito a algo especial. Comenta en este video o post la frase:
sellados en Cristo, y así estarás declarando públicamente que aceptas la protección, la unidad y la bendición que Dios quiere derramar sobre tu hogar. Los primeros 50 en comentar recibirán una oración personalizada, porque creemos que cada familia es un tesoro único para Dios y necesita una intercesión especial y detallada. No permitas que esta oportunidad pase desapercibida. Los 7 sellos que activan el pacto de protección para tu familia. El concepto de los 7 sellos puede parecer misterioso, pero en realidad es una forma espiritual de pedir a Dios que selle con su autoridad y poder cada aspecto fundamental de la vida familiar. Basándonos en las Escrituras, estos 7 sellos representan: 1. Protección. Dios es nuestro escudo. Salmo 121:7 dice que Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Este sello es para blindar tu casa contra peligros físicos, espirituales y emocionales. Cuando declaras este sello, invocas la custodia angelical para que ningún daño toque a tu familia. 2. Unidad. La división destruye hogares y consume bendiciones. Efesios 4:3 nos exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pedir el sello de la unidad es pedir que Dios una corazones, sane heridas y derribe muros que impiden el amor genuino en tu familia. 3. Sanidad. Toda familia necesita sanidad, sanidad física, emocional y espiritual. Éxodo 15:26 dice que Dios es el sanador de su pueblo. Este sello es para que toda herida, rencor o enfermedad se cure y la salud reine en tu hogar. 4. Providencia. Filipenses 4:19. Asegura que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El sello de la providencia abre las puertas de la provisión, asegurando que no falte alimento, recursos ni oportunidades. 5. Gozo. El gozo es una fortaleza, un arma espiritual. Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es vuestra fuerza. Este sello invoca alegría y esperanza constante, incluso en medio de las pruebas. 6. Sabiduría. Cada decisión, cada paso familiar debe ir acompañado de sabiduría divina. Santiago 1:5 nos dice que si pedimos sabiduría, Dios la dará generosamente. Este sello es para que los padres, los hijos y todos en casa caminen en dirección correcta. 7. Legado eterno. Isaías 59:21. Habla de un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Este sello representa la bendición que trasciende generaciones. Que tus hijos y nietos hereden no solo bienes materiales, sino una herencia espiritual que impacte para siempre. ¿Por qué es urgente activar estos sellos hoy? Vivimos en tiempos donde las familias enfrentan presiones sin precedentes, crisis económicas, violencia, distanciamiento emocional, influencias culturales negativas y ataques espirituales que buscan destruir la unidad y la paz. El enemigo no quiere que tu hogar prospere y utiliza todas las estrategias a su alcance para sembrar división, dolor y desesperanza. Pero la buena noticia es que Dios tiene el plan contrario. Él quiere que tu familia sea un refugio seguro, un templo donde su gloria habite, un ejército de fe que camina unido. Para que eso ocurra, debes tomar la decisión consciente de declarar la autoridad de Cristo sobre tu hogar. Cuando dices sellados en Cristo, no solo estás pronunciando una frase, estás afirmando un pacto con el cielo. Un compromiso que activa ángeles custodios, abre puertas espirituales cerradas y trae paz donde antes había conflicto. Una familia sellada es una familia bendecida. La Biblia nos muestra muchos ejemplos de familias que fueron bendecidas porque reconocieron y activaron el pacto divino. Abraham,
que fue sellado con la promesa de bendición para su descendencia. Génesis 17:7. Noé, quien junto con su familia fue protegido del diluvio. Génesis 7:1. Rahab, que salvó a su casa por su fe. Josué 6:25. Cornelio, cuya oración y generosidad hicieron que un ángel visitara su casa. Hechos 10. Cada uno de estos relatos nos enseña que el pacto con Dios es intergeneracional, poderoso y efectivo cuando se activa con fe y obediencia. ¿Qué hacer ahora? 1. Comenta, sellados en Cristo, y declara que tu familia está bajo la protección del Altísimo. 2. Comparte este mensaje con otras familias, porque el pacto no solo es para ti, sino para tu comunidad. Hay hogares que están a punto de ser restaurados porque tú obedeciste hoy. 3. No cierres esta ventana ni apagues este video sin hacer un minuto de silencio para conectarte con el Espíritu Santo. Él quiere hablar a tu corazón, sanar heridas y darte instrucciones precisas para tu familia. Este es el momento de tomar autoridad. No permitas que la duda ni el cansancio te roben esta bendición. El enemigo quiere que te des por vencido, pero Dios quiere que levantes la bandera de la fe, la bendición de ser sellados en Cristo. Cuando decides sellar tu familia en Cristo, no solo invocas protección, sino que entras en un pacto de poder y transformación. La sangre de Jesús cubre cada rincón de tu casa. La presencia de Dios se manifiesta en tus decisiones, tus palabras y tus acciones. Los ángeles custodian tus caminos y el Espíritu Santo guía cada paso. Y no estás solo. Miles de hermanos y hermanas en todo el mundo están declarando lo mismo, unidos en fe, en oración y en palabra. Forman un muro espiritual imposible de derribar. Si realmente quieres ver un cambio tangible en tu hogar, no dejes esta oportunidad pasar. Comenta ahora, sellados en Cristo. Recuerda que los primeros 50 en hacerlo recibirán una oración personalizada. Una oración que será un escudo específico para tu familia, para tus hijos y para tu descendencia. No lo pospongas. La bendición no espera. Dios está listo para derramar su favor y su paz sobre tu casa. Recuerda, un hogar sellado es un hogar invencible. Una familia que ora unida es una familia que vence. El pacto está disponible hoy para ti. Solo necesitas declarar tu fe y actuar con obediencia. Que Dios te bendiga y guarde tu familia siempre.